Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa, Encuentro con Cristo y los Hermanos, del programa radial de Cursillos de Cristiandad. Con este programa queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Me acompañan esta noche Gilberto Saya. Saludos, Gilberto. Buenas noches. Saludos, Juan. Y también nos acompaña Luis Soto. Saludos, Luis. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Luis recién aquí celebrando el matrimonio de su hijo, el que estaba en su casa, Cristian. Así mismo. Me recuerdo de él, más jovencito, porque él es jovencito, pero súper más jovencito, que hicimos cursillos juntos, un fin de semana, en el año nada más que 2006. Amén. Y estábamos más o menos como para esta época, un poquito antes, de noviembre a diciembre, duró 2 meses. Y fue una experiencia maravillosa, y desde ahí en adelante pues conocí a su mamá, ¿verdad? En esa clausura, y después conocí a este hermano del alma, Luis Soto, en ese orden, en el orden que me recuerdo. Así mismo ha sido. Así por la clausura. Después, pues muy bien encaminado, muy bien encaminado. Que Dios le dé muchos años de feliz matrimonio. Así es. Y con una muchacha que también hizo cursillos, así que se conocieron en un movimiento, ¿verdad? Una actividad de encuentro con Cristo y los hermanos. Pues en un encuentro con hermanos se encontraron con lo que, si así Dios lo permite, sean entonces la madre de los nietos de Luis Soto. Bueno, espero los varones, ya las nenas están, así que vamos a ver. Pues te va a dar una sorpresa. No, lo hacemos con alegría, porque este tiempo es de Adviento, un tiempo de alegría. Ya claro que sí. Se celebró este domingo pasado el Gaudete, como decía Gilberto ahorita, y era de gozo. Y por eso, este año, precisamente en diciembre 8, que hicimos el programa de la Inmaculada de María, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de María, el Papa Francisco se votó y declaró el año de San José. Tremendo, tremendo San José. Porque si bien este tiempo es bien mariano, también el reconocer todo lo que por medio de la obediencia, por la humildad, por la sencillez de un gran hombre, que se le encargaron a 2 personas tan espectaculares como lo es la Virgen María, cuidar de ella y cuidar del fruto que estaba en su vientre, que era Dios mismo, que se había querido ser verdaderamente hombre y de bebé. Qué clase de responsabilidad. Así que el Papa Francisco hizo una carta apostólica y queremos comentar con ustedes 7 aspectos de la paternidad de San José. A mí en particular, yo cada vez que como que uno estudia un poquito y lee más de la vida de San José, porque dice, pero es que en el Evangelio no hay muchas cosas. Sí, pero uno puede inferir cuántas cosas hizo él, ¿verdad? Y no cosas fáciles, súper difíciles. El poder responder, ¿verdad? Primeramente, el saber que la Virgen María estaba encinta cuando regresa después de haber visto a su prima Isabel y regresa, y esa primera respuesta de él, ¿verdad? Cómo respetó la dignidad de la Virgen y la fama de ella y no tirarla al medio, como diríamos en palabras hoy en día, sino que en la privacidad, en el respeto. Pero fíjense que en cuanto Dios le habló, él respondió obedientemente y generosamente. Aceptarla, decirle, no, pero mira, arranca para allá. No, mira, aquí no hay sitio en la posada. Inventarse cómo remediar y atender a la Virgen María para que diera luz en ese sitio, que estaba difícil. Y después decirle, no regresen, vayan para Egipto, porque entonces imagínate que allá... Y todo eso no era tarea fácil. Valiente. Tiene muchas características y queremos compartir lo que el Papa Francisco ha querido en 7 aspectos de su paternidad que describen en grandes rasgos quién era San José y por qué la importancia de nosotros identificarnos con él como un modelo. Nosotros que somos padres de familia, muchos de los que nos están escuchando y muchos de los que estamos
aquí haciendo el programa, y vemos cómo ese modelaje que tuvo que haber hecho él para Jesucristo, fíjense, que le enseñó el amor a la esposa, amor al hijo, a educarlo, a trabajar, a leer, a estudiar, a trabajar, todas esas cosas que uno da por sentado, más si era Dios, sabía todo. No. Él se hizo verdaderamente hombre. Lloraba, y si lloraba había que darle comida porque, ¿entiendes? O sea, que esa delicadeza, y él puso siempre de frente como prioridad a la Virgen María y a Jesucristo. Qué tremendo, hombre. Así que fue bien bonito. Podemos reconocer que hay mucha tradición en la iglesia que les reconocen el grandes rasgos de como varios papas anteriores al Papa Francisco, no fue el único, que le reconoció o le reconoce sobre la paternidad. De hecho, el Papa Pío IX, que es bien famoso y bien querido en Puerto Rico, por el nombre que tiene, el Pío IX, el Papa Pío IX. Aquí le encanta decir Pío IX porque son bien ricos, ¿verdad que sí? Pero el Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. Y el venerable Papa Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. Y un santazo, San Juan Pablo II el Grande, lo declaró custodio del Redentor. ¡Wow! ¡Qué palabrota! Custodio del Redentor. ¿Y saben qué dice el pueblo? El pueblo lo invoca como el patrono de la buena muerte, que mucha gente se encomienda, ¿verdad? Al patrono de la buena muerte, a San José. Así que el año de San José comenzó el martes 8 de diciembre y culminará en diciembre del 2021. Y por supuesto el Papa Francisco ha querido también en este año pues conceder indulgencias plenarias sobre ese periodo del año de San José. Después darán más detalles cómo beneficiarse sobre esas indulgencias plenarias. Es lo que quería destacar con este decreto, que todos los fieles, ¿verdad?, del mundo, sobre su ejemplo, puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios, que fue lo que hizo tanto la Virgen María como San José. Cumplir, la Virgen María, yo soy la esclava del Señor. Y San José, así de serenito y tranquilito, hizo también lo mismo. Cumplió hasta lo último la voluntad de Dios. Una tarea grande, cuidar, ser custodio del Redentor de la humanidad. Ser custodio de la Madre de Dios, la Virgen María. Tremendo. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como San José. Y ahí es que lo declaran a él en el Evangelio de San Mateo y San Lucas, pues reconocen ahí sobre, y hablan sobre, refieren un poco sobre la providencia y ese padre de lo que hizo y cómo lo hizo San José en la crianza de Jesucristo. Así que pasa desapercibido, pero es el hombre de presencia diaria, discreta y oculta, o intercedor, un apoyo, un guía en tiempos de dificultad. Sí, porque cuando había la persecución, que mandaron a liquidar a todo hijo primogénito menor de, no era, eso es el equivalente de tiempos horribles, terribles, no una pandemia. Era un sable de la pandemia. Y cómo él respondió en esos tiempos de dificultad, con valentía. Así que la segunda línea, ¿verdad? Ese que no es el protagonismo, porque él le daba el protagonismo a la Virgen María y a Jesucristo, pero fue de igualmente importante y protagónico su papel en la salvación de toda la humanidad. Excelente. Así que hay que reconocerle y ser agradecido de tanto cuanto hizo San José, generoso, humilde, obediente a Dios.
Así que discutiremos en grandes rasgos los 7 aspectos que el Papa Francisco quiso destacar en esa exhortación. Número 1, dele, Gilberto. ¿Qué dice? Padre amado es el primero, pero quiero hacer un paréntesis para mencionar que el día 13 de diciembre el Santo Padre celebró 51 años de haber sido ordenado sacerdote. Fue ordenado sacerdote un 13 de diciembre de 1969, a los 33 años de edad. Bueno, Padre amado, Francisco recuerda que San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, como mencionaba Juan, un sacrificio al misterio de la encarnación y la misión redentora que le está unida. Al haber sido utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia, él es el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, para hacer de ella un don total en sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en una obligación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad de amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Y nuestro Señor Jesucristo pues nace en una familia para enseñarnos la importancia de la familia, de papi, mami y el nene. Además recalca que su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se han dedicado pues a él numerosas iglesias en todo el mundo, institutos religiosos, hermandades, grupos eclesiásticos, inspiran su espiritualidad y llevan su nombre desde hace siglos. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos, como mencionaba Juan, Santa Teresa de Ávila, quien lo tomó como su abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Y ese es el Padre amado. Pasamos a la segunda. La segunda. El segundo aspecto que nos muestra el Papa de San José es el Padre en la ternura. En este aspecto, el Santo Padre nos explica que Jesús vio la ternura de Dios en San José. Como dice la Escritura, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. De este modo, pues también aprendió Jesús que a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. San José nos enseña a tener fe en Dios y esa fe incluye además creer que Él puede actuar en nosotros, inclusive a través de nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Y eso me lleva a pensar que si hubo un momento donde Jesús tiene que haber recordado esas enseñanzas de San José, fue en el desierto cuando fue tentado por el demonio y en el huerto de Getsemaní cuando más debilidad y fragilidad tuvo. Ahí él aprendió que el Padre del cielo estaba con él. San José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo nuestro control, pero tenemos que aprender que Dios tiene una mirada más amplia. Eso es lo que San José nos enseña como padre en la ternura. Excelente ese de la ternura y saber que tener ese control pleno y ponerse en las manos de Dios y Él cuidando del Hijo de Dios. Tremendo. El tercer punto es Padre en la obediencia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a San José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños.
muchas imágenes hoy en día vemos a esa figurita de San José dormido. Pero era que a través de los sueños, igual que el otro José, ¿verdad? El de los hermanos, que a través de sueños el hijo de Jacob. De Jacob. Pues vemos que también este nuevo José, entonces, por medio de esos sueños, cumplía la voluntad del Padre, participando en el proyecto de salvación. No era solamente la Virgen, San José cuidó para que se llevara a cabo ese plan. No era tarea fácil. Así que el primero, ante la angustia del embarazo incomprensible de María. En el segundo, cuando obedeció y llevó a María y a Jesús a Egipto. Dos escenas muy fuertes, pero ese acercamiento que Dios tuvo en él y la generosidad de la respuesta de San José de cumplir eso. Así que, como dicen en la Virgen, ¿verdad? Ese fiat, que eso es una palabra que la traducción en castellano significaría un sí sostenido, como sí, yo quiero hacerlo, ¿verdad? No hay una traducción literal de una palabra tan sencilla como fiat. Y ese fiat, que es ese sí, también de San José, en esas circunstancias de la vida, como María en la Anunciación, y también como Jesús en Getsemaní. Wow. Cuando está esa circunstancia en el cual quiero hacer lo que yo quiera, evitar esos contratiempos, o le creo verdaderamente a Dios y digo, no, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Esa es la circunstancia tanto de San José, con esos dos escenarios que le dije, de incomprensible sobre el embarazo y la angustia de saber que María estaba encinta, y el segundo, obedecerlo y llevar a María y Jesús a Egipto. Ese compromiso, en esa circunstancia, también lo experimentó María en la Anunciación. Bienaventurada, ¿verdad? Ese anuncio de la encarnación de Jesucristo en el vientre de María. Y Jesucristo mismo experimentó esa situación, por decirle, como dicen en Guaynabo City, un deadly embrace, ¿verdad? Que está en un punto en el cual estoy en decidir si me quito o me quedo. Eso lo experimentó San José. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de San José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Miren eso, porque ese es el signo visible del Padre eterno, ¿verdad? Fíjense que en la figura, porque se hizo verdaderamente hombre, la vio en la figura de San José. Y dicha voluntad se transformó en su alimento diario, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní. Jesucristo prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, en la carta de los Hebreos, dice y concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Tremendo. Aprendió sufriendo a obedecer. Eso nos habla a todos nosotros, ¿verdad? Porque hoy en día hay un concepto mundano: pare de sufrir, como hay una iglesia en Brasil que se llama así, pare de sufrir. Pues Jesucristo aprendió a sufrir obedeciendo al Padre. Y eso es en nuestra vida también. El sufrimiento y el ser feliz no están contrarios, no están encontrados, sino la felicidad es hacer la voluntad del Padre, aunque suponga sufrir. Y todo eso fue develado a través de Jesucristo. Es en él mismo, concretamente. El cuarto punto es, Gilberto. Padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo lleno de violencia psicológica, verbal y física,
contra las mujeres, es patente que José representa como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio, afirma el Papa sobre este aspecto de su paternidad, que es una cosa seria hoy en día, y en aquella época hubiera sido muchísimo más seria y escandalosa. Francisco afirma que la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parece hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Por ello, ante todo esto, se considera que José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Y pasamos al punto 5, padre de la valentía creativa. Pues mira, la parte de el padre de la valentía creativa, el Papa nos dice que eso surge especialmente cuando encontramos dificultades. Y si hubo alguien que encontró dificultades, definitivamente fue San José. Y tuvo que ser valiente y creativo. José era el hombre por el medio del cual Dios se ocupó en los comienzos de la historia de la redención. O sea, que si no hubiese habido María, no hubiese habido redención, pero si no hubiese habido José, tampoco hubiese habido el cuidado de ese niño y de su madre. Así que era él el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén no encontró lugar y se la tuvo que inventar y tuvo que aceptar lo que había y allí bregar con lo que el Señor le puso de frente, con aquel pesebre, hasta convertirlo en el lugar más acogedor posible para que el Hijo de Dios viniera al mundo. También en el peligro inminente ante Herodes, que quería matar al niño y fue alertado en un sueño para que los protegiera, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Ahí pues yo entendí algo que Juan me dijo, porque estábamos hablando si José era joven o si era mayor, y definitivamente tenía que haber sido un hombre fuerte y bastante joven, porque en esa huida a Egipto cualquiera se pataja, mis hermanos, cualquiera se pataja, y ese hombre llevó a sus seres queridos, a una mujer recién parida y a un niño recién nacido, y los llevó a Egipto. E igualmente el Santo Padre nos afirma en esta carta que el Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el niño permanecieron en Egipto. Pero lo que sí es cierto es que habrán tenido allá necesidad de comer, encontrar una casa. Él tenía que trabajar. No hace falta mucha imaginación para llenar ese silencio del Evangelio en ese respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos, y que fueron forasteros, ¿verdad? En otra tierra. Tenemos que respetar también a nuestros hermanos migrantes que incluso hoy arriesgan su vida forzado por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que San José es realmente el santo patrón especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de las guerras, el odio, la persecución y la miseria. Así es que
Se las tuvo que inventar, se las tuvo que ingeniar con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza que Dios le daba. Pero también fue un hombre íntegro, un hombre echado para adelante, como decimos nosotros. Y como decimos nosotros los cursillistas, pues era mayoría aplastante definitivamente con Cristo y María. Claro que sí. No cabe duda que es un hombre valiente, bravo, de verdad. Y era un hombre trabajador. Fíjate que se las tenía que inventar, como tú bien decías. Llegó el pesebre, esto es lo que hay. El tipo parece que manejaba bien bregar con, ¿verdad?, la gente que trabaja en la madera y esas cosas, ¿verdad? Era carpintero, ¿verdad?, según dicen la tradición. Así que sabía manejar, de hacer cosas. Es el santo patrón, es el santo patrón del hobby de mi papá, que le gustaba la carpintería. Pues yo no aprendí mucho, pero... Así que San San José... un Sancho a cualquiera. Exactamente. Así que un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum del León XIII, es su relación con el trabajo. Y San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Tremendo. El sudor de la frente. Por el sudor de su frente. Y eso no lo aprendió en su casa, con su papá, que se la tenía que inventar. Porque ese tiempo en Egipto, como decía Luis ahorita, no sabíamos cuánto tiempo duró eso, pero definitivamente tienen que comer. Tenían un sitio donde vivir. Así que tuvo que meterle caña para adelante a trabajar. Y eso es lo que el trabajo. Y convencer a aquella gente que lo hacía bien, porque no lo conocían. Pero imagínate. Los egipcios no daban cupones. Claro. Y tú eres un inmigrante, como pasa muchas veces. Adiós, mira, este tipo va a hacer el trabajo. ¿Y de dónde vino este? Ah, este tipo vino de por allá. Me va a quitar el trabajo mío. Otro judío más. Otro judío, ¿verdad? Así que el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Por eso es que en su trabajo seguiría redimiéndonos a nosotros. Es una oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades humanas, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad, que es la familia. Eso lo aprendió. El tipo trabajaba bien duro para sostener a su familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? Hoy en día, bajo este periodo de pandemia, ¿cuántas personas están experimentando esas circunstancias? Que posiblemente, como hizo San José, tenga que estar pensando, bueno, me voy a tener que ir de Puerto Rico a ver si puedo tener oportunidad en otro sitio, en los Estados Unidos. O si tengo que hacer otra cosa, porque ya el trabajo en el que yo trabajaba, ya eso lo cerraron, así que me voy a tener que inventar, aprender otra destreza o otra tarea, porque ya la que yo acostumbraba a hacer, ya no hay trabajo para eso. Esa es la identificación en la cual quiere el Papa Francisco que nos identifiquemos con San José, patrono del trabajo. El séptimo y último punto dice Padre en la sombra. Esto es bien bonito porque este es el final y cuando vemos esa sencillez, esa humildad, y el Padre lo ha querido, el Papa Francisco, reducirlo con esta palabra, Padre en la sombra. Mire qué dice. Cita en este punto al escritor polaco Jan, y tiene un apellido bien raro, pero termina Dobrazinski. Dobrazinski. Todos los polacos terminan en Sinski. Eso es como decir Juan Pérez allá. Exacto. Y su libro La sombra del Padre, donde noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José. Para que Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege. No se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo para traer un niño al mundo,
sino para hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida del otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Por eso que hay a veces que uno, bueno, mi relación con el párroco, le digo padre, porque es un padre espiritual, porque es aquel que se hace responsable de uno, quiere cuidar de uno, acompañar a uno. Que no es solamente porque, sí, mira, padre, biológicamente, hay muchos, pero el que lo crió, el que lo cuidó, el que le enseñó, el que fue responsable de él, ese decidió hacerlo. ¿Cuántas personas que yo conozco que han optado por ser así como San José? Adoptar niños que no son. Los que crían. Crían. ¿Cuántos abuelos crían a sus nietos? Que no son sus hijos, pero decidieron cuidar y ser responsables de la vida del otro. Eso es la paternidad. San José es esa persona no era hijo biológico de él, era todo de la Virgen. Una gota de agua. Genéticamente, se tendría que ser gemelos, porque genéticamente era absolutamente todo María. No conoció varón. Era todo de Espíritu Santo, María. Así que si le fuéramos hoy en día a hacer una imagen de la Virgen María, es una copia idéntica a Jesús. Jesús idéntico, genéticamente hablando. Ok, pero eso no importa. Eso no. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, de las cosas concretas, no para retenerlo, que eso es bien importante. A veces, ese es mi hijo y yo quiero hacer lo mío y yo lo quiero guiar y que él haga lo que yo le diga. Y él tiene que ir por aquí y yo soy abogado, él tiene que ser abogado. Tiene que estudiar esto y tiene que hacer aquello y tiene que vivir aquí, y tiene que tener este cajo y etcétera. Así que no es encarcelarlo, no poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esa razón la tradición también le ha puesto a San José, junto al apelativo de padre, el castísimo. Y esto es bien importante. No es una indicación meramente afectiva, lo de eso de casto, sí, porque no tuvo ningún tipo de relación con la Virgen María. No, eso es secundario. Lo que se habla es de la actitud que se expresa, lo contrario a poseer. Yo no quiero poseer el otro. Lo mío es entrega. Yo decido, puramente mi afán no es posesivo, es todo lo contrario, es entrega. Y la castidad está en ser libre, el afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor, escuchen bien esto, que está tremendo, solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. Hay gente que dice, yo no puedo vivir sin ti. Eso es lo contrario, no es un amor casto, porque es posesivo. Yo no puedo, yo, pongo al frente, vivir sin ti. O sea, ¿qué quiere decir? Es que yo tengo que poseerte, porque si no, no puedo vivir. ¿Ves? Ese no es el amor que habla aquí. Es el amor que quiere poseer. Al final siempre se vuelve peligroso, porque aprisiona, sofoca y hace infeliz. Por ello, cree que la felicidad de San José no está en la lógica del autosacrificio. Este es bien difícil de entender, pero vamos a tratar. Eso dice Papa Francisco. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino el don de sí mismo. El darse. El darse. Nunca se percibe a este hombre ni frustrado, sino todo lo contrario, la absoluta confianza en Dios. Y su silencio persistente no contempla queja. Y tenemos que ir para allá, para esto. Y mira esta mujer. No. Nada de queja. Al contrario, son con gestos concretos de confianza. Si así tú lo quieres, Padre, así lo haremos. El mundo necesita padres, no amos. Es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Este es mío. Rehúsa a los que confunden la autoridad con el autoritarismo, el servicio con el servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo y fuerza con destrucción. Tremendo. Tremendo. Que mucho hay que aprender en este mundo de ahora sobre eso. ¿Cuántos abusos se evitarían? Así es. Esos amores posesivos que quieren dominar, que quieren
Y Que fíjense, terminan en tragedia. fíjense que aún así también Jesús aprendió a ser obediente como él. Y se vio cuando estaba perdido y hallado en el templo. Dice, yo tengo que hacer las cosas que me pide mi padre. Sí, sí. Y la Biblia dice que después les fue sujeto, obediente. Y fue creciendo en la fe. Y fue poco a poco. Pues como decíamos, en esa sombra de San José, en esa humildad, en esa sencillez, en esa entrega de sí mismo, él se quiso darle prioridad, dar 2 pasos atrás y dejar al frente a las 2 protagonistas importantes en la salvación de la humanidad. Si por medio de la Virgen María se encarnó el Hijo de Dios, Jesucristo, verdaderamente hombre, todo ese cuidado para ellos dos, en el silencio, en la sombra, en la humildad, pero bien obediente, valiente, no uno bobo, uno bravo, que cuidó tan en las circunstancias tal, en esas circunstancias en las humanas que tuvo que experimentar. Y no solamente eso, sino toda la humanidad que aprendió Jesucristo, porque tuvo que aprender todo, desde lo básico hasta lo más complicado, en el núcleo de familia. Qué papel importante un padre en la familia, qué papel importante una madre en la familia. Él tenía los 2. Por eso hay una oración bien hermosa que el Papa Francisco, si bien celebró su 51 aniversario de sacerdote, pues él dice que esa oración siempre la ha hecho y es dedicada a San José. Es muy corta. Queremos compartirla con ustedes. Si Gilberto me puede hacer el favor de decirnos y recitar esa oración que el Papa Francisco ha querido compartirla, que en su intimidad, ¿verdad? En sus oraciones privadas, siempre ha hecho a San José. Muy devoto de él. Conozco muchos devotos de San José, como San José María Escrivá de Balaguer, el fundador de del Opus Dei, porque es en la brida, ¿verdad? La obra de Dios, haciendo o santificándose uno en el trabajo, santificando el trabajo y santificando a otros en su trabajo. Y eso lo resumía en ese ejemplo con San José, un hombre trabajador. Se santificó trabajando, pero con su trabajo santificó a otros y cuidó de lo más sagrado. Y creo que es uno de los santos que más parroquias tiene como titular. San José. San José. San José. Pues nada, vamos a la oración. Vamos ya. 2. Ok, vamos a la oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Bueno, pues les agradecemos que hayan compartido con nosotros en este ratito, que sea de mucho fruto espiritual, todo esto que hemos compartido ustedes sobre San José. Todo este año, hasta el 2021, vamos a estar, ¿verdad?, en ese año de San José, y seguramente van a haber muchos programas relacionados a esto y muchas sobre las indulgencias que el Papa Francisco ha querido otorgar durante este año. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Que Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Que descansen. Buenas noches. Muchas bendiciones.